El foco está puesto en este aniversario del 7 de octubre, con todos pendientes de Israel. Estábamos contando esta reunión de emergencia que ha convocado Netanyahu. No se sabe si por un asesinato de un alto cargo de Hezbollah, otros hablan de una posible respuesta a Irán. Ojo, porque además estamos conociendo en los últimos minutos que Yoav Gallant, el ministro de Defensa, no ha sido invitado, algo que cuanto menos llama la atención. Gonzalo, te quiero preguntar por todo esto, ¿qué esperas en el día de hoy? Si crees que habrá algún tipo de ataque, de respuesta por parte de Israel, y también pues cómo valoras este año ya de conflicto en Oriente Medio. Bueno, pues el año de conflicto en Oriente Medio termina o llega a ese aniversario casi con una intensidad como la que empezaba esta gran crisis, porque digamos que el aniversario de la inundación de Al-Aqsa, de la operación que lanzó Hamas sobre Israel atacándolo, llega justo con un ensayo nuclear de Irán, lo que parece un ensayo nuclear de Irán. De hecho, es que Al Jazeera, este periodista que comentabas ahora, Sergio, que habría mencionado que lo que en realidad registramos, aquel seísmo, en realidad sería fruto de una prueba nuclear hecha en el desierto de Irán, sería lo más lógico, porque ya en mayo de este mismo año también Al Jazeera publicaba comentarios de asesores del gobierno iraní donde hablaban de que probablemente Irán no quería otra alternativa que era un arma nuclear si su integridad territorial se veía amenazada por Israel. Es decir, y esa fue noticia, lo publican en redes sociales. En mayo 2024 de este mismo año, el gobierno iraní, una serie de declaraciones que hicieron asesores del propio gobierno iraní, decían precisamente eso, que sería una opción básicamente de supervivencia el desarrollar armamento nuclear si veían amenazada su integridad territorial. Entonces, por un lado tenemos eso, por el otro lado tenemos también que el ataque de Israel parece inminente. De hecho, el fin de semana escuchamos que se produciría durante las siguientes 48 horas. Hubo un cierre del espacio aéreo iraní. Los mapas de traceo de aviones mostraban que solamente un avión con destino a Rusia había salido en ese espacio aéreo cerrado, serían todos los aviones parados, excepto ese, y por lo tanto se asumía que iba a haber un ataque inminente por parte de Israel. ¿Qué ocurre? Que quizá el hecho de, bueno, la especulación primera que podríamos hacer es si el hecho de haber detonado un armamento nuclear o de que estén considerando si realmente disponen de armas nucleares en este momento Irán, puede haber hecho que Irán, en este caso Israel, dé un paso atrás o haga una pausa y reconsidere la estrategia que va a seguir a partir de ahora. Porque creo que, bueno, lo publicábamos también en redes, pero hay diferentes puntos. Según los medios iraníes, por ejemplo, hablaban de que los daños infligidos a Israel se van sabiendo con cuentagotas porque el gobierno israelí lo reconoce por cuentagotas, básicamente. Es decir, como de costumbre, tanto el ataque que vio en abril hecho por Irán contra Israel como el ataque que hemos visto recientemente la semana pasada, la principal respuesta que da el gobierno de Israel siempre es la misma. No ha habido daños, hemos neutralizado el 9% de los proyectiles, etcétera, esto y lo otro. Sin embargo, las imágenes que se van filtrando en redes con el paso de las horas siempre son las mismas. Es decir, vemos impactos terrestres de misiles en territorio israelí que obviamente están creando daños, y en este caso lo que sabemos es que se atacaron bases aéreas israelíes, principalmente donde tenían depósitos los F-35, y que el gobierno israelí admite, insisto, por cuentagotas, que esos daños se produjeron. Incluso dicen que habría habido bajas, por ejemplo, del general que estaba llevando a cabo la operación del Líbano, de la incursión del Líbano, junto a 25 soldados y más de 50 soldados heridos por esos bombardeos. Pero insisto, todo esto viene desde medios iraníes, por lo tanto tenemos que ver exactamente en qué punto intermedio estaría la verdad de todo eso. Quizá la respuesta también tibia por parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha dicho, incluso amenazado, según Biden, que podría dañar infraestructuras petrolíferas iraníes, cosa que es probablemente imposible, sencillamente porque es su propia administración, la administración de Biden, la que levantó restricciones contra Irán. No nos olvidemos de aquellos 10.000 millones de dólares que estaban congelados por la administración de Trump y que fueron liberados. Y además porque sabemos que la prioridad de Estados Unidos ahora mismo es llevar a cabo una política monetaria que es para el resto del mundo, es decir, la Reserva Federal es el Banco Central del mundo. Su política monetaria se está basando ahora en una inflación estable, en la que tienen que recortar los tipos para reducir la presión financiera, los costes financieros sobre una inmensa deuda, récord histórica, jamás vista, monstruosa en Estados Unidos, y por lo tanto no pueden recortar los tipos de interés si viene inflación, y la inflación viene básicamente por la vía energética, como vino también en 2021, por ese shock energético, y saben que si atacan las infraestructuras de petróleo de Irán, evidentemente no solamente se daña el suministro iraní de petróleo energético a nivel mundial, sino que Irán obviamente puede responder, y la respuesta que puede hacer es la que ya amenazó en 2011 con la guerra que se cernía sobre Siria, cuando Irán amenazó con bloquear el estrecho de Hormuz.
y porque evidentemente tiene capacidad para dañar la ruta de exportación saudita por el Golfo Pérsico, y eso es en torno al 20% del comercio mundial de petróleo. Así que evidentemente podría crear un shock inflacionista, la guerra de atacar a Irán y sus infraestructuras petrolíferas, y ese shock inflacionista no se lo puede permitir en estos momentos la Reserva Federal, porque truncaría por completo no solamente el plan de la Reserva Federal para el resto del mundo y para Wall Street, sino principalmente una Europa que está completamente dañada económicamente y que está en una recesión económica actualmente y que necesita recortar tipos de interés. Si sube la inflación por motivo energético, como es el caso de esta guerra, evidentemente pondrán un callejón sin salida a la economía europea que va a pasar. Bueno, pues pendientes de las decisiones que pueda tomar Irán, les contábamos hace escasos minutos que tienen hasta 10 escenarios preparados, planeados en caso de que haya un ataque por parte de Israel. Enrique, te quiero preguntar por esto, tanto por este primer año de conflicto como por estas informaciones que hablan de un ataque inminente por parte de Israel. Quiero saber cómo esperas también la posible respuesta por parte del gobierno de Netanyahu. Bueno, lo que hay que tener muy en cuenta también es que por el otro lado están los hutíes. No simplemente es el estrecho de Hormuz e Irán, es también el estrecho de Bab el-Mandeb y Yemen. Y esos son dos de los puntos principales para la entrada, salida y transporte de mercancías en general y en particular de las energéticas. Entonces, cualquiera que sea un escenario de escalada podrá conllevar el bloqueo parcial, no total, evidentemente será orientado, igual que han hecho los hutíes, de bloquear el tránsito a todos los países que manden buques con sentido o con procedencia del Estado de Israel o de estadounidenses, o todos los que ataquen a los yemeníes, mientras que rusos, chinos y demás han podido seguir pasando sin problema. La cuestión aquí es, de nuevo, el escenario de guerra de desgaste, me salió el término en inglés. ¿Quién puede aguantar esto? ¿Quién puede aguantarlo más? Sobre todo que se cobre las menores cantidades de vidas posibles, al menos así lo ven desde países como Irán, China o Rusia. Sobre todo, China es el paradigma perfecto de dejar que las cosas caigan por su propio peso, como lo vemos en el caso de Taiwán. En este caso es básicamente llevar la situación a un límite en el que simplemente pues, Estados Unidos ya no tenga fuerzas con las que respaldar al Estado de Israel y el Estado de Israel no tenga ciudadanos que se quieran arriesgar a una guerra total con los países vecinos. También hay una serie de ejemplos históricos que nos dan ciertos límites a la acción, por ejemplo, de Estados Unidos. Cuando en su momento querían invadir Siria, y apareció Rusia de por medio y también con el respaldo de Irán. Y no olvidemos de Hezbollah del Líbano. Entonces, la operación militar estadounidense para invadir Siria, igual que hicieron con Libia, bueno, se les quedó un poquito más de lado. Hasta que luego lo intentarían por la puerta de atrás, desde Irak, para hacerse con el control de algunas partes de Siria, en especial zonas en la ribera norte del Éufrates, donde hay zonas gasísticas y petrolíferas del país. Esto lo digo porque precisamente, además de ser una ocupación ilegal, desde Irán han señalado que si la situación se tensa y escala, también va a haber objetivos contra esas bases estadounidenses ahí en Siria e Irak. En Irak están todas las milicias chiíes, evidentemente afines a Irán, y en Siria está todo el mundo ahí prácticamente, que les pueden hacer la puñeta a los intereses estadounidenses. Intereses que, por cierto, luego siempre recuerdan eso del orden mundial basado en reglas. Ya se sabe que son las reglas que a ellos les interesa y les conviene, y las cambian a convención de su parte. ¿Pero qué hacen tropas estadounidenses en Siria? Bueno, a lo mejor si la situación escala no solo nos encontramos el cierre parcial, el cierre orientado a enemigos de los países llamados del eje de la resistencia, en Hormuz, con Irán, y por el lado de Yemen en Bab el-Mandeb, sino también esos ataques a tropas estadounidenses en Siria e Irak, a modo de atacar esas posiciones más débiles del enemigo, y que llevaría a Estados Unidos a una guerra, a incorporar ya directamente a esos 50.000 soldados que tienen en la zona de Oriente Medio a un conflicto justo a las puertas de unas elecciones. Es decir, no se trata de una guerra en la que puedan hacer magníficas maniobras de resistencia ni nada parecido. Estados Unidos está acostumbrado a ganarlo todo por superioridad aérea, por machacar desde el aire y por arrasar a un enemigo tecnológicamente inferior, pero la cosa
cosa es que ahora no es un enemigo, sino que son muchos, entraña la posibilidad de que participe tanto Rusia como China, además de Irán. Es decir, no es que el matón del barrio se lleve a su pandilla del moco a darle en el lomo a un pardillo que esté en una esquina, sino que se trata de enemigos simétricos y sobre todo de la cuestión al final de ¿se van a poner a tirar armas nucleares entre sí? Es decir, ese escenario por ser posible, es posible, pero es plausible para las partes, es interesante para las partes. Aquí diría que el sentido común dice que ni para Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni Irán es plausible de ninguna manera. La cuestión es, ¿y Netanyahu y ese gobierno de criminales? Porque él empezando por esto se escapó de la justicia a base de la guerra y de dramatizar con la guerra y de seguir adelante con una guerra que hasta ni los mismos israelíes quieren, fuera claro, de su sector de colonialistas, de sionistas y colonialistas. Entonces la cuestión es, Netanyahu, además de haber cometido ese genocidio en abierto en Gaza, además de estarlo repitiendo en el sur del Líbano, haciendo exactamente los mismos llamamientos que hace un año, de que la población se vaya de un lado para otro, se vaya alejando de la frontera y al final pues no haya ni población ni nada, y igualmente se dediquen a bombardear todo tipo de infraestructuras civiles, con la excusa de que hay terroristas, pero resulta que un año después después de haber arrasado Gaza, sigue gobernando Hamás en Gaza. No han conseguido ocupar toda Gaza y siguen hablando de que sus objetivos, y ya con esto termino, son el derrocamiento del gobierno de Hamás, cosa que no ha sucedido, el regreso a casa de todos los rehenes, cosa que tampoco ha sucedido, la prevención de cualquier amenaza futura a Israel desde Gaza. Esto es básicamente abrirse a nuevas temporadas de guerra, y luego también habla del regreso seguro de los residentes en el sur y el norte a sus hogares. Claro, ¿qué hogares? ¿Qué sur? ¿Qué norte? ¿Qué pasa con sus vecinos también? En fin, no parece nada bueno esto. Bueno, pues desde luego un conflicto que lejos de mejorar, lejos de solucionarse, cada vez está más enquistado. Contábamos al inicio de este programa cómo Irán tiene ya 10 escenarios para responder en caso de un ataque por parte de Israel. José Luis, te quiero preguntar también por esta cuestión, un conflicto en Oriente Medio que sigue escalando y que parece que va a vivir su punto más álgido de nuevo esta semana. Claro, es un conflicto que nunca se ha apagado, o sea que ha estado de una manera permanente en la década de los 50, de los 60, de los 70, tiene sus bajones, vuelve a aprender con, podemos decir, colores diferentes de los protagonistas, pero es una crisis permanente de convivencia la que sigue en la región, ¿no? Los acontecimientos del año pasado pues lo que hicieron es quebrar también una situación que parecía que se iba a arreglar, ¿no? Que era el reconocimiento de bastantes países musulmanes al Estado israelí, ¿no? Y que hay entre un poco ese movimiento de países musulmanes que mantenían unas relaciones estrechas con Estados Unidos, bueno, se iban incorporando a algunos países ya de la región árabes y por tanto, bueno, parecía que Israel con ese apoyo de Estados Unidos estaba consiguiendo, bueno, pues una integración en la región. Claramente los acontecimientos del año pasado han quebrado todo esto y se ha ido a una situación casi que recuerda más, bueno, pues la guerra de los 6 días o incluso los años previos un poco en los cuales se combatió por cada metro de territorio de la antigua Palestina, ¿no? O sea que ha habido un gran retroceso un poco en ese aspecto para lo que eran los intereses de la política internacional estadounidense. Recordemos que era un poco lo que había mantenido la presidencia Trump y luego posteriormente la de Biden. Posteriormente también hemos visto, bueno, pues cómo sobre todo con los acontecimientos durante este año, la capacidad israelí de atacar a los primeros objetivos, sobre todo de la élite, tanto de Hamás como de Hezbollah, bueno, tenían tecnología propia para poder desarrollarlo. Por tanto, las operaciones militares de sometimiento de la Franja de Gaza, con esas 4 decenas de miles de muertos que se dice pronto que se ha desarrollado, se podían haber evitado plenamente y se podía haber llevado a una negociación en la cual se cambiasen esos rehenes
por prisioneros que existen en las cárceles israelíes. Nada de eso se desarrolló, sino se aplicó una guerra casi que recuerda al Viejo Testamento, en el cual de aniquilamiento puro y duro y de asimilación del movimiento de Hamas con la propia población civil, con la cual se escudaba, se escondía, etcétera. Pero lo único que ha producido es que actualmente el movimiento Hamas ha transmutado en una hidra que es imposible de decapitar, porque cada vez que cortas una cabeza se multiplica por 3 o 4, porque acabas de conseguir precisamente todo lo contrario, que la población palestina absolutamente golpeada, asesinada de una manera indiscriminada, se asimile con el movimiento al cual se pretende extirpar. O sea que has conseguido exactamente todo lo contrario un poco en ese ámbito. Por el contrario, la situación actual, pues estamos llegando a lo que todo el mundo temía a nivel occidental, que es ya pasar a la siguiente fase, que es ya una internacionalización. El único que saca ventajas de todo ello, hombre, es el próximo, es el presidente Netanyahu, ¿no? Que como hemos hablado ya tantas veces un poco aquí, estaba en una situación muy delicada, con masivas concentraciones de los ciudadanos israelíes en su contra, por su política de corrupción, de mentiras, de radicalidad, etcétera, ¿no? Y que por el contrario ha conseguido, gracias a este conflicto, intentar manejarse como una especie de nuevo padre de la patria, subir un poco las encuestas a través de un discurso de odio y de venganza, aprovechando los acontecimientos de hace un año, pero que desde luego ha conseguido un gran fracaso. Los objetivos, lo ha dicho anteriormente uno de mis compañeros, nos ha conseguido aniquilar Hamas, nos ha conseguido liberar a los rehenes, podemos decir, los objetivos a corto plazo que se había planteado nos está consiguiendo, sí, los objetivos que no nos había transmitido, su mantenimiento en el poder e incluso elevar sus cuotas de popularidad en aquellos ámbitos más extremistas o más radicales que están favoreciendo un voto duro en favor de su partido a costa, bueno, de los partidos un poco de la coalición, sobre todo de los colonos, ¿no? Que están viendo, bueno, que esto es una apuesta hacia adelante, que no va a haber ninguna transición de paz por territorios como en el pasado había prometido el general Rabin, asesinado por un radical hebreo, y por el contrario, bueno, la Cisjordania tiene cada vez más un futuro, si son los triunfos de Netanyahu, para incorporarse como los Altos del Golán o como otros territorios de manera unilateral al territorio israelí como un Estado nacional judío, que es en definitiva el punto de vista de Netanyahu y por lo cual él quiere entrar en la historia un poco de ese modo. La situación ahora internacional con un Irán que se ha proyectado como gran protagonista a nivel de la región del Próximo Oriente, pues únicamente se puede hacer frente con el respaldo de Estados Unidos, que lo ha dicho con todas las letras del abecedario siempre. A Israel no se la toca y por tanto Estados Unidos siempre respaldará a Israel. Ahora la cuestión, el gran interrogante, es el que todo el mundo sabemos. La proliferación de proyectos nucleares lleva a que todo el mundo considere que Israel es poseedor del poder nuclear, aunque no esté reconocido oficialmente ni nadie lo haya dicho, pero todo el mundo lo toma como tal, y de Irán, pues todo el mundo sabía, bueno, pues que estaba en ese proyecto y que, bueno, no sabemos hasta qué punto lo ha conseguido llegar o no llegar. La incentivación de los ataques contra Irán que estaba realizando, ya figuras menores de la política israelí estaban diciendo que tenían que hacer todo lo posible por atacar a Irán ahora, antes de que fuese una potencia nuclear. Claramente las declaraciones, como bien ha dicho también Gonzalo anteriormente, ahora ponen ya una alarma rápidamente en todo el panorama internacional. Irán ha llegado a sus objetivos, los objetivos que se puso hace más de una década, es una potencia nuclear, tiene por lo tanto capacidad de responder de manera nuclear a esto y romper definitivamente el mantra de que solo Estados Unidos es el país que ha incinerado 2 ciudades inofensivas en el mundo. Va a haber más países que se metan ahora en esa nueva franja, en el asesinato masivo de población civil de una manera indiscriminada, con un poder hasta nunca visto hasta la actualidad. Claro, ningún país que tiene ese arsenal se ha lanzado a, podemos decir, a meterse en ese club tan
tan negativo. Ahora resulta que estamos con dos países como Israel e Irán, que no sabemos si disponen de ese armamento, pero cuya carga de odio es tan fuerte que pueden desarrollar un cambio nuevo en la historia de la humanidad, pero a nivel muy negativo.